Luego de salir de un psiquiátrico, realicé uno de los tiroteos masivos más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Me desperté durante mi cirugía abdominal y lo sentí todo. Asesiné a mi hermano porque no me quiso dar la carta de Mirabel. Soy Guybrush Threepwood. Maté a 7 bebés para llamar la atención de un doctor que me gustaba. Yo jugué a ser Dios y me convertí en la asesina en serie de niños más prolífica del Reino Unido. Mi esposo me alimentaba a través de un embudo. Mi sueño era convertirme en la mujer más gorda del mundo. Luego de salir de un psiquiátrico, realicé uno de los tiroteos masivos más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Acabé con la vida de 18 personas y dejé más de 50 heridos en la localidad de Lewiston, Maine. Pero las víctimas podrían aumentar, ya que la policía aún no logra atraparme. Soy Robert Card, un sargento retirado del ejército de Estados Unidos de 40 años de edad. Me desempeñaba como instructor de armas en una base de entrenamiento militar. Soy padre de 3 hijos y me he divorciado 2 veces. Poseo un historial de arrestos por violencia doméstica y mis exesposas colocaron órdenes de alejamiento en mi contra. Mi vida daría un giro inesperado a principios de 2023 cuando comencé a escuchar voces. Las voces me pedían hacer cosas terribles. A mediados de año amenacé con hacer un tiroteo en la base militar en donde trabajaba. Y por esta razón fui internado en un psiquiátrico durante 2 semanas. Pero a pesar de mi historial violento, amenazas de tiroteos y decir abiertamente que escuchaba voces, los médicos me dejaron salir. Yo era una bomba de tiempo y aún así fui liberado. Este 25 de octubre de 2023, tomé un rifle tipo AR-15 con mira láser y decidí entrar a un bar a atacar a personas aleatorias. Pero no sería suficiente. Minutos más tarde ataqué un local de boliche que quedaba a unos 6 kilómetros de distancia. Decenas de personas realizaron llamadas al 911, pero aún así logré escapar. Se especula que yo podría haber huido a otro estado. Mi caso pudo haber sido evitado, pero ahora tendrán que lidiar con un lunático con entrenamiento militar que sabe cómo escapar de la policía. ¿Quieres saber algo más? Mis últimas 5 interacciones en Twitter estaban relacionadas con tiroteos. Las señales eran evidentes. ¿Qué opinas de mi caso? Me desperté durante mi cirugía abdominal y lo sentí todo. Te advierto que este video puede causarte un nuevo temor. Mi nombre es Donna Penner, y esta es mi terrible historia. Era el año 2008. A mis 44 años, sufría un sangrado abundante e inusual durante mi periodo. Me llevaron a un hospital en donde se suponía que una laparoscopia ayudaría a ver el origen de mi problema. Dado a que el método no era tan sofisticado en aquel entonces como lo es hoy en día, me hicieron una larga incisión vertical en el abdomen para que el cirujano me examinara en busca de daños o enfermedades. El procedimiento se realizó bajo anestesia general. Al principio todo transcurrió con bastante normalidad. Cuando me anestesiaron yo caí en un profundo y relajante sueño. Luego desperté. Todo estaba muy relajado y pensé que ya había salido de la operación. Pero fue en ese momento cuando escuché al cirujano pedir un bisturí. Quería gritar, pero no podía moverme debido a un fuerte relajante muscular. Ese relajante muscular era común en esta cirugía para mantener relajados los músculos del área abdominal. Solo que en este caso, la dosis fue tan alta que me había dejado completamente inmóvil. Ni siquiera podía llorar, pero escuchaba y sentía todo. Sentí los cortes y hasta cómo movían mis órganos mientras revisaban. Podía sentir al médico metiendo los instrumentos de metal por mi área abdominal. Y eso no es todo. Como mi cuerpo estaba paralizado, me tuvieron que dar ventilación artificial. Aunque mi frecuencia cardíaca superaba los 148, solo respiraba 7 veces por minuto. Me estaba asfixiando. Sentía como si mis pulmones ardieran. La operación ya había durado 1 hora y media. Poco antes del final, la parálisis disminuyó lentamente. Comencé a mover el tubo de intubación con la lengua para llamar la atención de los médicos. Y funcionó. El anestesiólogo me sacó el tubo de la boca. Una enfermera me gritó que respirara, pero no pude hacer nada. Tuve una experiencia cercana a la muerte. Al final lo único que quería era morir. Luego los médicos me devolvieron la vida con un potente ventilador. No tengo palabras para el dolor que experimenté.
Más tarde el médico me pidió disculpas varias veces entre lágrimas, pero el daño estaba hecho. Tuve que ir a terapia psicológica hasta que pude superar esta experiencia y hablar de ello. No he querido volver a pasar por una sala de cirugías. 7 años después de mi traumatizante experiencia, presenté con éxito una demanda contra el hospital. Los expertos calculan que un 1% de las personas que reciben anestesia general despiertan antes de tiempo. Espero esto nunca te ocurra. ¿Qué opinas de mi caso? Asesiné a mi hermano porque no me quiso dar la carta de Mirabel. Soy Guybrush Threepwood, un chico de Texas, Estados Unidos. Verás, yo no lo sabía, pero mi sueño siempre fue tener el sombrero de Woody sobre mi avatar. Y haría lo que sea para conseguirlo. Recuerdo como si fuese ayer cuando Disney decidió sacar un juego de cartas coleccionables en celebración a sus 100 años, llamado Disney 100. Ellos pensaron que todos se lo tomarían como un simple juego, pero nada más lejos de la realidad. Día y noche, intenté conseguir todas las cartas, pero una de ellas me sería imposible de obtener. Mi hermano, como siempre, solo se burlaba de mí. Me dijo que a él le habían salido 2 Mirabel, pero no me iba a dar ninguna. Durante la noche esperé a que se durmiera. Fui a su habitación y lo asfixié con una bolsa de plástico. Luego desbloqueé su teléfono, solo para darme cuenta de que tampoco tenía a Mirabel. Él me había mentido. Tal vez lo más inteligente hubiese sido desbloquear su teléfono mientras dormía, sin la necesidad de matarlo. Pero estamos en Texas. Llamé al 911 y rápidamente llegaron los paramédicos. Antes de que pudieran llegar a donde estaba el cuerpo de mi hermano, les pregunté si alguno tenía a Mirabel. Uno de ellos dijo que sí, pero que solo iba a intercambiarla por la carta de Iron Man. Yo le envié la de Iron Man, pero él no me dio nada de vuelta. Resultó ser un estafador de cartas de Disney. Sentí que mi vida no tenía sentido, así que me entregué a la policía. Luego de un corto juicio fui encontrado culpable por el asesinato de mi hermano, y en un giro afortunado de acontecimientos, el juez me entregó una carta de Mirabel para evitar que yo cometiera más crímenes. Ese día, coloqué el sombrero de Woody sobre mi avatar, solo para darme cuenta de que mi verdadero sueño es tener el casco con cuernos de Loki. Pero ahora necesito a Moana. ¿Tienes a Moana? Maté a 7 bebés para llamar la atención de un doctor que me gustaba. Yo jugué a ser Dios y me convertí en la asesina en serie de niños más prolífica del Reino Unido. Soy Lucy Letby, una enfermera británica de 22 años. Desde muy temprana edad mi sueño siempre fue desempeñarme en el área de maternidad y ayudar a los bebés recién nacidos. Mi sueño se hizo realidad en el año 2012, cuando comencé a trabajar en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester. Pero no sería hasta 2015, a mis 25 años, cuando las cosas comenzarían a dar un giro inesperado. Yo comencé a jugar con las vidas de los bebés recién nacidos de distintas maneras. A algunos de ellos les inyectaba aire, a otros los alimentaba forzadamente, e incluso envenené a 2 de ellos con insulina. Entre los años 2015 y 2016, afecté la vida de 17 bebés. 7 murieron, y los otros 10 sobrevivieron con secuelas, algunos incluso con daño cerebral. Cada vez que un bebé se veía afectado por algo que yo había hecho, comenzaba a reinar el caos. Cuando los bebés estaban muriendo, yo parecía estar emocionada y sonriente. Incluso algunos padres llegaron a poner quejas en el hospital, considerando que mi actitud no era acorde a la situación trágica que estaba pasando con sus hijos. Pero te preguntarás cómo una joven enfermera de apariencia normal cambió tan repentinamente. Yo estaba obsesionada con uno de los doctores que trabajaba en aquel hospital, y él era el doctor asignado a atender las emergencias de los recién nacidos, por lo que él vendría cada vez que yo causaba una emergencia, y una cosa llevó a la otra. Él era un hombre casado, pero yo logré mi objetivo de tener un romance con él. Digamos que las tragedias de los niños nos unía, pero esta no era la única razón de mis actos. Yo comencé a tener pensamientos de angustia sobre mi futuro. Pensaba que nunca iba a tener hijos ni una familia, por lo que también comencé a sentir envidia por las parejas felices que tenían hijos. A veces investigaba a los padres de los bebés y familiares antes de acabar con la vida de sus hijos.
Su felicidad ahora estaba en mis manos y podía controlarlo como quisiera. Ellos habían decidido tener un hijo, pero yo decidía lo contrario y cambiaba sus destinos. Luego de la muerte de 2 hermanos gemelos en 2016, yo fui retirada de la unidad neonatal y asignada a tareas administrativas. Se dio inicio a una investigación que duró años. Fui arrestada en 2018. La policía encontró en mi casa numerosas cartas en las que yo escribía sobre mis crímenes. Durante mi juicio, no mostré remordimiento por las víctimas y sus padres. El único momento en el que lloré fue cuando el doctor con el que había tenido un romance testificó. Luego de un juicio que duró 9 meses, en agosto de 2023, fui declarada culpable por el asesinato de 7 bebés y por intentar asesinar a otros 10. Fui condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Nunca tendré hijos ni una familia. Mi principal miedo se convirtió en una realidad. ¿Qué opinas de mi caso? Mi esposo me alimentaba a través de un embudo. Mi sueño era convertirme en la mujer más gorda del mundo, pero los resultados fueron devastadores. Soy Monica Riley, una chica de 29 años de Texas, Estados Unidos. Era el año 2016 cuando decidí convertirme en la mujer más gorda del mundo. Verás, yo había batallado en contra de la obesidad toda mi vida. Aparte sufría de trastornos hormonales que me provocaban aumento de peso e infertilidad. Pero mi vida cambió cuando conocí a mi esposo Sid. Él no me hacía sentir gorda, y más bien me motivaba a comer más. Cansada de mi gordura, decidí aceptarla y no solo eso, quise romper el récord de la mujer más gorda del mundo, sin importar las consecuencias. Para el año 2016, ya pesaba 317 kilos, y mi objetivo sería sobrepasar los 450 kilos. Comencé a aumentar mi dieta hasta pasar las 10.000 calorías al día. Para acelerar el proceso, mi esposo me daba batidos de 3.500 calorías a través de un embudo. Mi gordura era tal que mi movilidad se vio afectada hasta quedar postrada en una cama. Pero meses más tarde, mi vida daría un giro inesperado. Comencé a sentir malestar y náuseas. Los médicos me recomendaron hacerme una prueba de embarazo. Esa prueba dio positivo, pero lo más sorprendente fue saber que ya tenía varios meses de embarazo. Cuando fui a hacerme la primera ecografía y pude ver a mi hijo en la pantalla, fue mágico. Pero los médicos me recomendaron bajar de peso rápidamente para el parto. Tenía unos pocos meses para hacerlo, así que hice todo mi esfuerzo y logré rebajar casi 100 kilos. Para el momento del parto aún pesaba unos 220 kilos y temía que esto afectara la vida de mi bebé. A la semana 33 de embarazo, di a luz mediante una cesárea de emergencia. A pesar de mi estilo de vida, pude dar a luz a un bebé saludable. Olvidé la idea de convertirme en la mujer más gorda del mundo. Seguí perdiendo peso y cambiando mis hábitos por mi hijo, aunque llegar a pesar tanto me dejó secuelas irreversibles. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de mi historia?